Gracias, presidente. Señora vicepresidenta, buenas tardes, bienvenida. Gracias por su exposición. Nosotros también consideramos que hay que ser optimistas, pero siempre sin dejar de ser realistas. Y mire, aunque ya lo han dicho otros portavoces que me han precedido en la palabra, yo he hecho un ejercicio y he seguido su intervención con un guión. Y es precisamente la intervención que hizo usted la semana pasada en esta Cámara para la comisión mixta. Exactamente el mismo discurso, el España va bien. Imagínese usted, no es que yo esté criticando lo que usted haya dicho ahora mismo, sino que diga lo mismo que la semana pasada, ¿no? Es como si yo traigo aquí el discurso que hizo mi portavoz la semana pasada en la comisión, lo pongo y lo repito, ¿no? Creo que no es de recibo. Que 7 días venga usted y nos cuente exactamente lo mismo, cuando además, porque claro, usted pidió la comparecencia a petición propia para efectivamente hablar de la implementación del plan de recuperación, cuestión que ya hizo la semana pasada y que lo explicó ampliamente, igual que ha hecho hoy. Pero es que además, como ha dicho también la diputada Ana Oramas, había otros 19 puntos por los que usted ha pasado prácticamente de puntillas y algunos pues, ha considerado que no merecía la pena contestarlos o que ya no procedía, ¿no? Pero concretamente nosotros desde el Grupo Parlamentario Vox solicitamos su comparecencia para varios asuntos que son para nosotros, entendemos que importantes, ¿no? De trascendencia. Y un poco contestando al señor Guijarro, usted tiene que venir a esta Cámara las veces que haga falta, porque hasta ahora es el legislativo el que controla al ejecutivo. Y si lo pedimos o solicitamos que usted venga 1, 2 o 20 veces, pues usted creo que tiene la obligación de venir a responder a las preguntas de los diputados, que en realidad somos los representantes de los españoles. Esta es la Casa de la Soberanía Nacional. Y yo creo que por respeto a nuestra democracia y a los españoles a los que representamos, ustedes, el Gobierno de la Transparencia, debe venir a responder a estas preguntas. Y luego me gustaría también decir y subrayar aquí que esta costumbre, que me parece que es una costumbre poco sana, una costumbre fea, esta de que se ha convertido en la regla y no es la excepción, de no contestar a las preguntas, no responder a las preguntas que se hacen. Esto no tiene ningún sentido. Aquí, bueno, pues eso, como hemos oído estos días, esto no es un mitin, esto es serio y es venir de manera rigurosa y dentro de las posibilidades y de la información que uno tenga a contestar a las preguntas que se plantean, porque ustedes, el Gobierno, igual que nosotros, pero más ustedes que son los que llevan la acción política, los que dirigen el país, en realidad, por hacer un símil, ustedes son empleados de los españoles y están obligados a decirle la verdad. Imagínese usted, y voy a hablar en términos de una sociedad mercantil, imagínese usted que el Consejo de Administración va a la Junta General de Accionistas y miente o no contesta a las cuestiones que hay en el orden del día, ¿no? Pues eso es lo que, en definitiva, muchas veces hacen ustedes, ¿no? Disfrazar la realidad para seguir ocupando ese Consejo de Administración. Y mire, respecto de los puntos de los que yo le hablaba antes, que el Grupo Parlamentario Vox ha solicitado, para los que ha solicitado su comparecencia, hay 3 puntos, el 6 y el 12, que vienen un poco a decir lo mismo, concretamente no ya sobre la dimisión del Instituto Nacional de Estadística, ¿no? del presidente, perdón, sino sobre los cambios metodológicos, ¿no? En los cálculos del IPC y del PIB, las consecuencias que esto puede tener a corto, medio y largo plazo, ¿no? Esa interpretación de los datos, si estamos hablando que pierden homogeneidad, y máxime cuando el problema económico fundamental que tenemos en España hoy es la inflación. Y el IPC creo que es bastante importante, ¿no? Cuando hablamos de inflación, es fundamental. Yo creo que este es un tema por el que no se puede pasar de puntillas, ¿no? Y luego otra cuestión también que me parece relevante y que hoy precisamente, entre ayer y hoy, hemos conocido en la prensa 2 noticias que nos gustaría pues, que también nos aclarase un poco, ¿no? En cuanto al resultado de esa misión, ¿no? De la misión de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, sobre, como ha dicho ya antes la portavoz de Ciudadanos, ¿no? Se aprueba una resolución que insta a la Comisión
a la tolerancia cero con el tema de la corrupción. Cuando en España hace 2 días hemos sacado a empujones del Código Penal, rebajando el delito de malversación, pues nos gustaría que nos contestase ampliamente sobre su opinión o qué piensa el Gobierno, a qué puede suceder si efectivamente esta rebaja por las penas de malversación que excluyen a aquellos delitos en los que se considere que efectivamente ya los malversadores no han utilizado el dinero para beneficio propio, si esto puede de alguna manera influir negativamente en que España siga siendo beneficiaria o receptora de fondos europeos. Y, por otro lado, también nos ha sorprendido la noticia de la fiscal Laura Kövesi, la fiscal europea, en relación a, tacha de alguna manera de falta de cooperación al Gobierno de España, en concreto al Ministerio de Justicia, al que dice que envió una carta en el mes de octubre para cerciorarse si efectivamente el Gobierno de España, en este caso el Ministerio de Justicia, iba a colaborar o a considerar que efectivamente esta comisión de control tendría las competencias necesarias para investigar todo lo relativo al mecanismo de recuperación y a esos fondos. Pues sobre estos temas nos gustaría que nos hablase. Y como le decía antes, en cuanto, aunque hoy ha dicho que su discurso no es triunfalista y demás, pero bueno, yo creo que sí, ¿no?, que nos ha mostrado un poco el lado positivo, ¿no? Y da la sensación que usted ha pasado de ser una gran economista a ser un poco más propagandista, ¿no?, y hacer publicidad de propaganda política del Gobierno. Y mire, le voy a poner, se ha contagiado usted, como decía estos días el profesor Tamames, del síndrome de la Moncloa. Mire, le voy a poner un ejemplo, no lo digo de manera gratuita. Ustedes, por ejemplo, se autoproclaman el Gobierno más feminista. ¿Qué hacen por las mujeres? Me voy a centrar en temas económicos única y exclusivamente y que tengan que ver con el mercado de trabajo. De otras cuestiones ya hemos hablado suficiente y no es el momento ni el lugar para hablar de ello. Mire, por ejemplo, rebajan pensiones a las mujeres que han sido madres, limitan los incentivos a la contratación, por ejemplo, para cubrir vacantes por bajas de maternidad. Yo creo que esto no es ser un Gobierno feminista. Luego hablan que también se autoproclaman como el Gobierno más progresista y entiendo que se refieren pues a esos avances en derechos y libertades de los que ustedes hablan. Ustedes son el único Gobierno que han prohibido trabajar a la gente, que han suspendido derechos y libertades de manera inconstitucional, porque así se lo ha dicho un tribunal, prohibiendo a la gente salir a la calle e ir a trabajar, ¿no? Y yo creo que nunca el fin justifica los medios, porque es muy peligroso que un Gobierno diga a sus conciudadanos que lo que está haciendo, aunque se salte la ley, lo está haciendo por su bien. Imagínese que el Gobierno mañana considera que los españoles no sabemos invertir nuestros recursos y nos expropia las cartillas de ahorro por nuestro bien, ¿no?, porque nos los va a invertir mejor. Esto creo que de demócrata tiene poco, ¿no? Y luego, bueno, pues si, como le estoy diciendo, en derechos y libertades no avanzamos, no somos progresistas, vamos a ver si en cuestiones económicas, que es de lo que aquí se habla, ¿no? Por ejemplo, ¿estamos mejor ahora que cuando llegaron ustedes al Gobierno? ¿Hemos progresado? Pues mire, la deuda pública hoy es mucho mayor y cada español, no cada familia, cada español debe hoy 5.900 euros más que cuando ustedes llegan al Gobierno. La presión fiscal ha subido 3,7 puntos desde que ustedes llegaron al Gobierno. El nivel de renta disponible en las familias, no sé si a pesar de sus medidas o por culpa de ellas, es la que más ha caído en las economías de la OCDE, un 7,8% desde el final de 2019. Estamos en niveles de renta de 2015. España es líder en pobreza dentro de Europa, detrás de Rumanía, Bulgaria y Grecia. En cuanto a la creación de empleo, la EPA contabiliza ya 2 trimestres destruyendo empleo, algo que no ocurría desde 2013. Y habla usted de logros cuando los datos de las cuentas de cotización de la Seguridad Social, que son los que más se acercan a la realidad del mercado de trabajo, evidencian la destrucción de tejido empresarial, 68.000 empresas menos. En cuanto a la pérdida de calidad de vida de los españoles, se ha coronado con el aumento de los precios, como hemos dicho, con la inflación. Y a pesar de sus medidas de diciembre, los precios siguen subiendo. En cuanto a los tipos de interés que han subido, pues efectivamente, aunque son los mismos para todos,
no todos los países pagan lo mismo. Y precisamente nosotros tenemos una economía sobreendeudada. Por tanto, que cada español acumule casi 6.000 euros más de deuda pública desde que llegaron al Gobierno, que la renta disponible está a niveles de 2015 y que hayamos perdido en poder adquisitivo de manera acumulada un 15%, pues mire, eso yo creo que no es bueno para los españoles. Y le voy a decir, en relación a los fondos europeos, algo que en esta Cámara se nos achaca a mi grupo parlamentario, y es que, bueno, nosotros sabe que mantenemos distancia infinita con su Gobierno, ¿no? Y ya lo hemos demostrado porque pensamos que, bueno, pues no estamos de acuerdo con sus medidas y con su acción política. Pero mire, en un ejercicio de responsabilidad, cuando ustedes trajeron a esta Cámara el Real Decreto 36/2020, que no nos gustaba nada, no impedimos su tramitación, porque consideramos que era necesario que los fondos Next Generation llegasen a España y sin perder un minuto se ejecutaran para llevar a cabo las inversiones que pudieran ser motor para reconstruir nuestra economía, impulsar nuestro tejido productivo, nuestras pymes, autónomos, erradicar el paro estructural con empleos de calidad y estables. En definitiva, mejorar la vida de los españoles. Mire, ¿sabe lo que han hecho ustedes con la complicidad de sus socios de investidura? ¿Sabe lo que han hecho con ese Real Decreto? 84. Sí, escúcheme, señora vicepresidenta. 84 ampliaciones de plazo de enmiendas y 5 modificaciones con otros reales decretos ley por el Gobierno, sin contar con esta Cámara. ¿A usted esto le parece decente y democrático? ¿Usted cree que con esta actitud de desprecio hacia el resto de los grupos parlamentarios y, por tanto, a los españoles que representamos, se puede confiar en este Gobierno? ¿Qué es para ustedes el poder legislativo? Una marioneta que manejan a su antojo. Y como me he quedado sin tiempo, tenía muchas más cosas que contarle, pero bueno, se las diré en los próximos 3 minutos. Muchísimas gracias. Gracias, presidente. Bueno, pues respecto al tema de las pensiones, sin entrar en el fondo de la reforma, yo creo que las cosas se hacen al revés. En lugar de pedir permiso a Europa y pedir permiso a los sindicatos, está bien que se hable, pero yo creo que lo lógico es que el Gobierno venga antes a esta Cámara, ¿no? Que somos los representantes del pueblo español en su conjunto, a que se vote, ¿no? Y a que se discuta esa reforma. Es lo que yo opino, sin entrar en el fondo, sin verter aquí una opinión de si nos parece bien o nos parece mal, solamente en la forma. Creo que es un respeto también. Y hoy lo estoy reivindicando a la sede de la soberanía nacional, porque aquí estamos todos los representantes de todo el pueblo español, de izquierdas, de derechas, de centro, medio pensionistas, trabajadores, empresarios, de todo. Bueno, eso por una parte. Por otro lado, en cuanto al plan de consolidación fiscal, al que también aludía el señor Guijarro y que me ha venido muy bien que lo diga, efectivamente, eso que acaba de decir usted, señor Guijarro, es lo mismo que decía la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda, y decía: España tiene un gran plan de consolidación fiscal, que no está escrito, sino demostrado. Hombre, me parece muy bien, pero la AIREF y el Banco de España, ya desde 2020, y teniendo en cuenta las circunstancias, el contexto, la incertidumbre, han venido recordando al Gobierno en sucesivas ocasiones que hay una obligación legal de realizar un plan de reequilibrio y de diseñar una estrategia fiscal a medio plazo para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. De eso es de lo que estamos hablando. Y estamos hablando de consolidación fiscal, no de recorte, sino de eficiencia en el uso de los recursos públicos. Y yo pregunto que ese reclamado plan de reequilibrio, aunque, señora vicepresidenta primera, no sea su competencia, de su ministerio, sea el Ministerio de Hacienda, pero bueno, ya que está aquí, si nos pudiese aclarar, ¿no?, cuál es el motivo de esa negativa a realizar a traer ese plan de reequilibrio, ¿no? Y bueno, pues vuelvo a recordar que no hemos recuperado, estamos en una senda de crecimiento robusto, pero no hemos recuperado todavía los niveles de PIB previos a la pandemia. Señora vicepresidenta primera, ¿usted nos podría explicar por qué cree que esto ha sido así? Estamos creciendo mucho, pero también fuimos el país que más cayó. Entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Es posible que, tal y como presenta un informe al que hemos tenido acceso sobre, bueno, es público, sobre economía sumergida, que dice que desde ya en 2021 la economía sumergida en España se disparó y estaba en un 17% casi, cuando la media de la Unión Europea es del
del 14% y que, lógicamente, bueno, pues no sé si esto tiene que ver. Y hay otra cuestión que me preocupa, que nos preocupa bastante y que usted ha dicho antes también en relación al crecimiento y a la recaudación, y decía que, claro, no es lo mismo tener 19 millones de personas o 19 millones y medio de personas afiliadas a la Seguridad Social que superar los 20 millones. Pero yo creo que eso no es del todo cierto, porque no es tanto el número de personas afiliadas, sino el número de horas que trabajan esas personas. Porque si estamos incrementando el número de personas que se afilian a la Seguridad Social, aunque tengan contrato indefinido, con un trabajo de 15 horas semanales en lugar de 34, 36 horas, 35 las que correspondan, y las horas efectivas trabajadas, que según los datos que hay publicados, y no lo digo yo, lo dicen distintos informes, el Instituto Nacional de Estadística, las horas trabajadas son inferiores a las que se trabajaban en 2019, anterior a la pandemia, pues yo creo que todo esto del mercado de trabajo está bastante maquillado. Entonces, me gustaría que nos explicase o que nos hablase de si sus políticas, tanto la reforma laboral como la implementación del plan de recuperación, todo esto está consiguiendo mejoras en la productividad realmente, porque la productividad es la que impulsa el crecimiento, no tanto el número de personas que estén afiliadas a la Seguridad Social. Y bueno, y simplemente mencionar el sistema COFI del que habló usted antes también, que son 18 meses de retraso y 730.000 euros gastados para una herramienta que nos podría dar mucha información y que no funciona. Y bueno, en principio yo creo que nada más, porque además se me ha acabado el tiempo. Muchísimas gracias.